para lograr tus procesos, ¿no? Tener una buena información, monitoreo, el sistema de información, bueno, está ahí el sistema de información, monitoreo, después fortalecer la parte institucional, la comunicación, información e investigación. Esa es tu base de capacidades. Eso aporta a tus procesos, que es el sistema de información y modelado, cuando tenés la información, a generar planes, a tener instrumentos de gestión, y esto es de gestión particular de obras hidráulicas. Esta información a su vez, y esto de acá también, te aporta a cada uno de estos resultados que están asociados a los 3 objetivos que hoy les presenté, ¿no? Este sería el de agua potable, el de agua para la población, agua para los humanos. Después el de conservación sustentable, de agua y sustentabilidad, y el de gestión de riesgo hídrico, ¿no? Y eso aporta al cumplimiento de los objetivos. Más allá de que cada uno de los programas y proyectos tienen metas asociadas y hay que irse a hacer un seguimiento. Y acá intenté resumir un poco en dónde es que está, por un lado, la fortaleza, pero también la debilidad de que si no se cumple, eso es la debilidad. Y lo primero es asumir los compromisos desde las diferentes instituciones y desde la población. Después, avanzar en los procesos de participación, entendiéndolo como proceso, ¿no? Como que es un proceso de construcción, de que quizás, si hoy estamos en un momento, capaz para algunas cuencas, que no es tan cómodo, hay que seguir avanzando para poder hacer esa participación efectiva. Y que esto también implica maduración de esos ámbitos. Internalizar la dedicación al apoyo técnico para la gestión integrada y participativa. Después, mejorar la gestión, sea la forma de trabajo, las normativas, las mejoras en el sistema de información y monitoreo, coordinar entre las instituciones, articular entre planes. Después, intercambiar y recibir aportes de la investigación, fomentar la educación, comunicación y desarrollo de capacidades. Todo esto está acá adentro. En sí, hay que meterle trabajo y compromiso, desde todos los actores, ¿no? Y dedicar recursos humanos y materiales desde dentro de los presupuestos, que ahí es cuando siempre cuestionaban, bueno, ¿hay financiamiento o no? Las acciones que hoy en día ya se realizan tienen presupuesto asignado. Varias acciones, ya están definidas. El plan resulta una herramienta en donde se identifican nuevas acciones, que eso te permite ponerlo como desafío hasta para conseguir fondos o fondos directamente presupuestales, ¿no? Y te permite establecer estrategias para lograr esos que te estás proponiendo. Bueno, y para terminar, no sé si, perdón si me fui de tiempo. Un par de minutos. Porque quería como la información, ya que vamos a trabajar en esto, de decirlo claro. Bueno, la pregunta de por qué no se consideró el mar territorial. El Plan Nacional dice claro el alcance que tiene, ¿no? Dice, el territorio nacional comprendiendo las aguas continentales y de transición. Y eso se toma de la ley en donde, bueno, se define acá, ¿no? Las aguas superficiales y de transición, sería aguas continentales y costeras. Bueno, se pone contenido en todo lo que se puede de esto, escapa todo lo que es la complejidad del alcance marítimo, que sí, si me preguntan, debería haber un instrumento especialmente con este alcance marítimo. Sé que, y supongo también desde DINAMA, de DINARA, hay políticas en este sentido. Excede a lo que hoy en día es el Plan Nacional, por cómo se planteó el alcance. Mucho más no puedo ahora sí contestar, pero capaz cualquier duda, igual quedo ahí a disposición. Y bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, no sé si ahora o después. A ver, les cuento. La dinámica es tratar de que tomen nota de las exposiciones y todo lo que son consultas y debate lo vamos a hacer al final, en honor al tiempo, para que le damos cierta dinámica a los panelistas, ¿sí? Creo que este último punto va a dar muchas telas para cortar y es una inquietud, al menos de algunos. Entonces,
Seguimos ahora con la exposición de la ingeniera Paola Pedemonte, de la Unidad de Agua y Ambiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación también. Estoy medio encima de la hora y bueno, yo tenía muchas cosas que tenía que programar así con la agenda que a veces está media llena, entonces traté de responder a las preguntas y de hacer los deberes que nos mandaron. A ver, Ah, claro, sí, porque está... ¿Es esto? Claro, sí, está, es un... ¿Lo saco y funciona? Sí. acá, de este lado. A ver si... En cuanto a la última nota. Bueno, entonces esos son los deberes que voy a tratar de responder. Lo que el índice de las preguntas que nos indicaron que era interesante responder. Primero contarles un poco lo que son los cometidos de la Unidad Agua y Ambiente dentro de la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. ¿Cuáles son las actividades que tiene el Ministerio de Ganadería, y en particular la Dirección General de Recursos Naturales, que se relacionan con el Plan Nacional de Aguas? En particular, contarles un poco un estudio que se está realizando, es un proyecto con financiamiento externo, que es el estudio de cuencas hidrográficas con fines de riego, y contarles también cuáles son los escenarios de cambio climático y su gestión. Entonces voy a ir siguiendo ese índice. Bueno, les cuento cuáles son los cometidos de la Unidad Agua y Ambiente. Esta es una unidad que se formó recientemente, ya tiene 2 años, pero bueno, los procesos de construcción dentro de un ministerio llevan un tiempo. El motivo de la generación de la unidad fue porque dentro de todo el Ministerio de Ganadería existían muchas actividades que tenían que ver con el agua, muchas que tenían que ver con el ambiente, unidades ejecutoras que están trabajando en el mismo tema. Y bueno, se vio la necesidad de tratar de coordinar, que haya una coordinación interinstitucional dentro del Ministerio y también poder tener una visión integrada, única, donde se pueda definir una política del uso del agua con fines agropecuarios. En particular, no sé si saben, pero el Ministerio de Ganadería, dentro de una de sus políticas, es el fomento del riego, del uso del agua para riego. Entonces se quiso que esta unidad en particular trate en temas de agua todo lo que es el fomento y el desarrollo del riego. Entonces, una unidad técnica que depende dentro de recursos naturales. Dentro de recursos naturales ahora hay una unidad que es de suelos, otra unidad que trabaja en el agua y otra de campo natural. Obviamente están relacionadas las tres, no es que no trabajen juntas. Entonces, genera información, trabaja en la autorización de permisos y concesiones, esto es con lo que tiene que ver con los proyectos de riego, hace la fiscalización y el cumplimiento de la normativa en lo que tiene que ver con permisos de riego y con temas de agua y ambiente, implementa las políticas del Ministerio, todo en el uso del agua con fines agropecuarios. Entonces la idea es que trabaje en la planificación, que implemente y que coordine. Entonces lo que tiene que ver con planificación y promoción del riego, bueno, da una visión integral del uso del agua y trata de definir una política a largo plazo de cómo se desarrollan y cómo se usan los recursos hídricos de un modo sostenible. Le da apoyo técnico a otras regionales. No sé si saben que el Ministerio de Ganadería, la Dirección General de Recursos Naturales, está dividida en regionales en los distintos puntos del país. Esas regionales se dividen por cuencas hidrográficas. Entonces muchas veces, los regionales lo que hacen es dar las autorizaciones de permisos, de los planes de uso, de los planes de riego, y no están para el trabajo técnico más específico, más de mediano plazo y de largo plazo, donde se puedan detener a pensar en un problema y generar información, sino que están más en el día a día. Entonces cuando hay un problema puntual en hidráulica o en un tema ambiental, se le consulta a la unidad que está en Montevideo y se desarrolla algo que puede ser un proyecto más a largo plazo, de un análisis en particular de algún problema que tengan en la agropecuaria.
Y bueno, y da una visión integral. La idea es que exista esta coordinación dentro del ministerio, que muchas veces es difícil para afuera, también es difícil para adentro, porque somos muchas personas trabajando y muchas veces los temas se superponen. Entonces, que haya esa coordinación dentro del ministerio. Entonces, se coordinan las unidades ejecutoras y también la coordinación externa. Esto pasa que muchas veces en una misma semana hay muchos eventos que tienen todos que ver y están todos, van distintas personas que tienen que hablar en nombre del Ministerio de Ganadería y muchas veces no están enterados completamente de todo lo que hace el Ministerio de Ganadería. Entonces, bueno, la idea es que se eviten esas cosas y tratar de que la unidad pueda ir respondiendo de a poco, porque en realidad no es tan fácil conseguirlo, en los temas de agua y ambiente. Y en la implementación, después le voy a hablar con más detalle, estamos abocados específicamente a la implementación de un documento que es una política, que es la Estrategia de Fomento del Desarrollo de la Agricultura Regada, que no me di cuenta de traerle el documento, pero bueno, está disponible en la página web, si quieren después se los paso, donde se listan todas las acciones que tiene que llevar el Uruguay en sí para desarrollar la agricultura regada, y bueno, estamos abocados trabajando en cada uno de los puntos. Bueno, y además el control de riego existente, porque como estamos en Montevideo, trabajamos con la unidad de suelos y aguas, y hacemos la fiscalización de los planes de río que se da lo que sería en la Regional Sur o en la cuenca Río de la Plata Este. Bueno, entonces, las competencias del Ministerio de Ganadería es la formulación de las políticas públicas con respecto al sector agropecuario, agroindustrial y pesquero. Acá puse algunas unidades ejecutoras que trabajan en esta definición de políticas públicas. En particular, ex-Renare, acá está la unidad Agua y Ambiente, pero como verán, hay muchas unidades ejecutoras que toman decisiones en temas del agua. Entonces, en particular le quería mostrar esto, que es del Plan Nacional de Aguas, que es el registro más actualizado de las obras hidráulicas, de los derechos de uso. Que si vamos, este es el volumen anual que se usa en el país de agua, que tiene registro hoy. Son 4.633.000 por 10 a la 3 metros cúbicos de agua en total por año, y si vemos cuánto es la cantidad que se usa de esa agua para riego, son 3.550.000, o sea, un 77% del agua que se usa en el país es para riego agropecuario. Entonces, habiendo dicho esto, después otros usos agropecuarios sería 0,6%. Entonces, habiendo dicho eso, la Dirección General de Recursos Naturales autoriza los proyectos de riego, el uso de esa agua, en conjunto con DINAGUA, que es el que le da el derecho de uso, primeramente pasa por esta división, donde se aprueba el proyecto de riego, en particular el plan de uso y manejo de aguas. Entonces, bueno, más allá de las otras actividades que todas las unidades ejecutoras realizan, esta es la que más atañe, la que más tiene contacto con el Plan Nacional de Aguas por la cantidad en sí, ¿no? Y después van a ver en la legislación, la legislación también que a veces está media desactualizada, y parte del Plan Nacional de Aguas es integrar, hacer un relevamiento de la legislación existente y cómo se está conectando. Le dan varias competencias al Ministerio de Ganadería en definir un manejo y un uso adecuado del suelo y el agua. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Quién define? ¿DINAGUA o define el Ministerio de Ganadería? O bueno, ¿cómo? Entonces, muchas veces los límites son complicados, son muy débiles, digamos. Entonces, nos cuesta día a día, por eso tenemos un buen relacionamiento con DINAGUA, trabajamos muy de la mano de los técnicos y a nivel de directivos también, para poder definir y que tengamos una política común como país. Entonces, los comentarios que tuvimos del Plan Nacional de Agua fueron muchísimos, porque estamos muy metidos en el uso de esa agua y queríamos entendernos en cuál es el norte, cuál es el lineamiento.
Entonces, bueno, acá lo que hice fue, si ustedes pasan por todo el listado de programas y proyectos, van a ver que como actores claves el Ministerio de Ganadería está en muchísimos. Y nosotros comentamos realmente muchísimos de los proyectos, hicimos varios comentarios del Plan Nacional de Agua. Pasamos por las más de 100 hojas y fuimos comentando punto a punto, sobre todo para tratar de que el documento refleje lo que es el sector agropecuario en sí y la importancia que tiene el agua para ese sector, o el sector en ese uso del agua. En particular, a nosotros nos gustó mucho cómo quedó la nueva revisión del Plan Nacional de Agua, nos parece que mejoró muchísimo, que se incorporaron muchísimos aportes. Los del Ministerio de Ganadería se incorporaron y discutimos muchísimo con DINAGUA. Y bueno, este es un programa que se agregó, que es el de Recursos Naturales y Producción Sustentable, que también tuvimos una discusión interna fuerte de en cuál de todas las directrices o de los programas tenía que estar, porque en principio parecería que es una directriz que tiene que ver más con el medio ambiente y que no se puede pensar en un programa que tenga que ver con la producción y producción agropecuaria porque está la palabra sustentable. Entonces, ahí nos cuestionamos exactamente qué es sustentabilidad y si es posible que un programa de producción agropecuaria o de producción industrial o de cualquier tipo de producción pueda estar dentro de una gestión sustentable. O sea, queremos que esté dentro de su gestión sustentable o queremos que pensar en medio ambiente y después que haya otro grupo de planes donde se piense en producir. Entonces, esa fue una discusión interna que la tuvimos mucho porque hay muchos programas que ya están desarrollándose, que nacieron en el Ministerio de Ganadería por una gestión sustentable y bueno, queríamos que estén acá, no queríamos que estén en planes integrados, que también como nos parece que hay que pensar de un modo bien holístico toda la cuenca, pero bueno, hay veces que se complica dónde encajar cuando todo se superpone, ¿no? ¿Qué más quería? Bueno, otros de los aportes del Plan Nacional de Agua fue en particular lo que tiene que ver con la caracterización del Uruguay, todo lo que tiene que ver con caracterización de suelos y también de las actividades agropecuarias, también tuvimos varios aportes. Bueno, y en general en varios temas que venimos trabajando, en sistemas de información, en monitoreo, modelos, les voy contando después. En todos estos programas está el Ministerio de Ganadería como uno de los actores claves, bueno, obviamente para proteger los ecosistemas y trabajar en la mitigación de impactos de algunas cosas que ya están claramente identificados. Gestión de riesgos, de impactos puntuales, este fue nuevo. Este es el único programa que no estamos como actor principal, digamos, como actor participando. Les cuento un poco que en el estudio de las cuencas que estamos haciendo con fines de riego, nosotros ya estamos teniendo varias discusiones con respecto a esto porque estamos precisando esa definición de lo que es el caudal ambiental para la gestión de la cuenca. Entonces, bueno, hoy en día sabemos que existe este caudal como requisito del GOTMA, del caudal ambiental, el caudal que se tiene que dejar al paso de los embalses. Nosotros estamos usando otra metodología para definición del caudal ambiental, que es el de Q90, que es un método hidrológico, y estamos comparándolo con el caudal que está definido, viendo cuál es el que sería más adecuado usarlo, y todas estas discusiones ya las estamos teniendo, que bueno, después se las pasaremos a DINAGUA y DINAMA como aportes de las cuencas, las 3 cuencas que después les voy a contar que estamos estudiando. Bueno, el otro proyecto, uso eficiente del agua, también como el aporte principal fue en tema de la estrategia de fomento y desarrollo de la agricultura regada. También ya tenemos algunos trabajos, varias líneas de acción que el Ministerio está desarrollando que tiene que ver con el uso eficiente, con la aplicación de tecnologías para riego que sean eficientes. Y bueno, están mencionadas dentro de la estrategia, entonces bueno, vimos que también se modificó y se nutrió, encontramos que se nutrió el Plan Nacional de Agua de todo ese componente agropecuario que ya estaba funcionando, que estaba faltando, que no se estaba viendo. Este es el plan específico que se llama Recursos Naturales y Producción Sustentable, y lo que quiso hacer simplemente fue resumir, presentar en titulares
todas las líneas de acción que el Ministerio de Ganadería ya está haciendo en relación al agua y bueno, para que quede dentro como un programa más que se está desarrollando y para que se pueda integrar a las políticas que se van a definir, que ya se definieron y que se van a definir en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, les comento algunas que ya les deben conocer, pero no se las paso a contar. Los planes de uso y manejo responsable del suelo. Esto, como el marco legal, es el artículo 5 del decreto 405 del 2008, que el Ministerio de Ganadería tiene que exigir un plan de uso y manejo responsable del suelo que tiene en cuenta el tipo de suelo donde se va a hacer la agricultura, las prácticas de manejo, la secuencia de los cultivos o lo que es la rotación y la erosión, o sea, como para determinar si es tolerable o no, se usa la ecuación de la Bus-de-Rusle. Y bueno, la presentación de los planes de uso y manejo de suelo en la agricultura se volvió obligatoria a partir de diciembre del 2016, ya se estaba haciendo voluntaria desde el 2013, es un programa que se fue incrementando la cantidad de planes que se presentaron y hoy se puede decir que al 2017 hay 15.000 planes presentados, que más o menos un 97% de la agricultura que se desarrolla en el país ya está registrada con los planes de uso y manejo. Esto sería como la foto de las áreas del país que cuentan con plan de uso y manejo de suelo. En paralelo se viene desarrollando como otro proyecto dentro del Ministerio, que es una herramienta donde todo esto se hace online, el técnico desarrolla su proyecto, su plan de uso online, donde marca el polígono, accede a una página web, ahí puede marcar el polígono, puede correr la ecuación y sacar todos los parámetros de la ecuación para presentar toda la información técnica directamente online. Y esto se actualiza 2 veces al año, que tienen la obligatoriedad de presentar. Bueno, otro proyecto es el que ya está en andamiento también, que tiene que ver con los planes de lechería sostenible, que ahora se está aplicando como piloto en la cuenca de Santa Lucía. Entonces, la idea también es el control de la degradación del suelo, las buenas prácticas para la reutilización de los efluentes, porque saben que es una zona exclusivamente bien con influencia lechera, entonces se están haciendo políticas de financiamiento también para la construcción de tratamiento de esos efluentes. Entonces, bueno, se regulariza, se reglamenta lo que es el lugar de aplicación, la concentración de los nutrientes, la planificación de la fertilización, se hace en base al análisis de suelo, se evita las concentraciones que tienen un estándar para el nitrógeno. Y bueno, primero se presentó con una obligatoriedad en la cuenca de Santa Lucía, que es gradualmente, o sea, esta presentación se está haciendo por plazos y bueno, y hoy en día hay alrededor de un 30% de los planes lecheros de esta cuenca presentados. Bueno, estos son los planes de uso y manejo de suelos y aguas, o sea, estos desde la ley de riego, que es del 97, es obligatorio presentar cada vez que se va a hacer un proyecto de riego y una obra hidráulica de aprovechamiento para riego, existe la obligación de presentar el proyecto de riego y registrarlo, pedir la solicitud de derechos de uso en DINAGUA. Entonces, el proyecto de riego sería la evaluación del plan de uso, que lo hace el Ministerio de Ganadería, la revisión de la obra hidráulica, que en realidad no está en responsabilidad del Ministerio de Ganadería su aprobación, sino que es responsabilidad de DINAGUA, pero que nosotros también la vemos, porque es imposible independizarse la demanda de agua que tiene el cultivo y la cantidad de agua que se le está asignando si no se conoce cuál es la capacidad del embalse o cuál es la capacidad de la toma o cómo se está conectando esa bomba con el sistema de riego. Entonces, la verdad que lo vemos en conjunto. Y desde la unidad de medio ambiente, que en particular somos 3 ingenierías hidráulicas, es lo que más nos gusta. Entonces, es lo que más vemos. Y bueno, hacemos los comentarios. Desde nuestro punto de vista es para evitar la erosión, o sea, para evitar los problemas futuros que puedan llegar a haber. Pero si hay algún tema de la obra hidráulica en sí, de diseño de la obra hidráulica que pueda poner en riesgo la obra hidráulica o que directamente no esté siendo efectiva y eficiente
en ese proyecto también lo comentamos, aunque no es competencia nuestra. También el Ministerio de Ganadería ve la vinculación jurídica de ese productor que está pidiendo el solicitante con los predios beneficiados y con los predios afectados. Por ejemplo, si tiene que hacer una servidumbre de paso de alguna zona, también tenemos que verla, tiene que tener esa vinculación jurídica de ser propietario o tener un usufructo. Y bueno, la autorización ambiental cuando corresponde. Una vez que el Recursos Naturales le da la resolución al plan de uso de suelos y aguas, DINAGUA pueda evaluar el resto de toda la información de la obra hidráulica, de la vinculación jurídica de la obra hidráulica y todo el resto para darle el derecho de uso. Que muchas veces, como las regionales trabajan en conjunto, van juntos y esto se ve en conjunto, no es algo que se vea así. Bueno, esta es la estrategia, el documento resumido de la estrategia de fomento de la agricultura regada. Entonces, ¿qué es esto? Es como el mini plan nacional de agua para el sector agropecuario. Es un plan sectorial que lo que hace es lista todos los objetivos y las acciones que se tienen que desarrollar a nivel país para contar con una agricultura de riego. Este proyecto salió con asistencia técnica del Banco Mundial, está disponible en 2013-2014, el documento con todas las acciones. Son 11 líneas, 11 acciones que se las voy a contar rápidamente. Primero que nada, se entendió que había que tener una revisión de la legislación nacional en lo que tiene que ver con el riego, y por eso se impulsó la modificación de la ley de riego desde el 97. Entonces, bueno, se trabajó a nivel de Poder Ejecutivo en lo que es la revisión de esa ley, también en lo que tiene que ver con las obras hidráulicas, con la seguridad de represas, desde el diseño, el mantenimiento y la operación de la obra hidráulica, la represa, eso también precisa de una revisión. Y bueno, es otra línea de acción. ¿Qué más en lo que tiene que ver con la legislación? Bueno, algunos puntos que tienen que ver con la parte impositiva, de lo que es la promoción del riego, de exoneraciones varias. Bueno, el segundo punto es trabajar en la institucionalidad y bueno, la creación de la Unidad de Medio Ambiente forma parte de esa línea de acción, es fortalecer a la Dirección de Recursos Naturales para que pueda afrontar este dinamismo que está teniendo la agricultura en temas de riego, que pueda tener capacidad técnica, recursos humanos, que pueda contar con una base de datos sólida, consistente, que sea coherente, que se pueda controlar en campo cada uno de los proyectos, que se haga un plan de fiscalización de esa agricultura, no solo de presentación, sino después de fiscalización en el paso del tiempo. Bueno, son varias las acciones que tienen que ver más con protocolos administrativos, de aprobación de los proyectos, del protocolo de fiscalización, realmente fortalecer la parte del Ministerio de Ganadería y también fortalecer a DINAGUA. O sea, se menciona también lo que tiene que ver con la base de datos de DINAGUA, integrar las dos bases de datos, que se puedan hablar, que se puedan hacer trámites en línea, que todos estos procesos no requieran de todo el tiempo, porque hoy se presenta un proyecto de riego y la aprobación está, no sé, 3 meses, 4 meses después. Entonces, que se puedan acortar esos plazos para que acompañe el dinamismo que requiere el sector. La tercer punto es una intervención ordenada y sustentable. Y bueno, se trata de la planificación, de conocer realmente cuáles son los recursos disponibles de la cuenca para que se pueda ordenar el derecho, el otorgamiento del derecho de uso. Hoy en día existen criterios que se están aplicando para dar esos derechos de uso, pero realmente se precisa fortalecer los balances hídricos de todas las cuencas, tener un entendimiento de cuál es la situación de oferta y demanda para poder definir una política que se pueda favorecer a cierto sector, favorecer a ciertos productores, favorecer a ciertos usos y dar con otro criterio, ¿no? Bueno, fortalecer las organizaciones de regantes. Esto se refiere a aquellas, hoy día existen organizaciones, grupos de regantes que se unen para hacer proyectos colectivos.
pero también existen organizaciones como las juntas de riego, que no son comunes, que, o sea, no trabajan todos en el mismo predio, pero que también precisan gestionar la cuenca. Entonces, bueno, darle herramientas, capacitación y darle el conocimiento de lo que sería una buena planificación de una cuenca para que se puedan tomar decisiones diarias y mensuales de, bueno, tenemos una sequía, ¿qué pasa con estos proyectos de riego? ¿Qué pasa con estos usos? ¿Quiénes tienen prioridad en la cuenca? ¿Cómo se toman las decisiones día a día según lo que está sucediendo ese año, en ese momento? Eso hoy en día no está fortalecido, la realidad es esa. Hay cultura de riego en el área arrocera, que eso sí ya lo tenemos aceptado, pero en las otras cuencas del país las juntas de riego funcionan muy bien, pero habría que fortalecerlas. La quinta línea es la promoción. Les cuento algunos titulares de esto, pero bueno, el documento tiene más de 100 hojas también, así que si lo quieren ver en detalle, está en la página web del Ministerio, después puedo pasar la promoción de proyectos nuevos. Esto, la idea es que se puedan definir tipología de proyectos y que podamos definir, bueno, vamos a fomentar proyectos de agricultura familiar, entonces tenemos un productor familiar donde se va a fomentar, se va a dar prioridad a ese productor familiar en el uso del agua con respecto a otro proyecto. Después, dentro del tipo 1 también pueden ser asociaciones de productores familiares, o sea, se quiere fomentar los proyectos asociativos dentro de la producción familiar. El tipo 2 ya serían más empresariales, después esos son los estratégicos. Bueno, se hacen tipologías de proyectos, se identifica para cada cuenca cuántos existen de cada uno y bueno, y se proyecta hacia dónde se quiere avanzar, qué sector o qué tipo de proyecto se quiere favorecer según la demanda que existe en esa cuenca. Modernización del riego existente, bueno, esto básicamente es en el arroz. Tratar de profundizar en la investigación nacional, en la gestión del agua para el arroz, tener un uso eficiente de esa agua, poder reducir los volúmenes de agua, también tener un conocimiento del impacto ambiental y profundizar en los sistemas más eficientes de arroz, que también como por ejemplo el riego intermitente, que es algo que también se está trabajando mucho a nivel mundial. Entonces hay bastante para hacer de esto. Financiamiento, bueno, hay una línea de financiamiento que se abrió del Banco República para promoción de proyectos nuevos y para financiamiento de tecnologías eficientes en los riegos existentes, o sea, que se pueda cambiar el método de riego para hacer un uso del agua más eficiente. Investigación es algo que también nosotros detectamos las necesidades de investigación en riego, pero no todas. Y realmente cuando vamos al sector y le preguntamos bueno, exactamente cuáles son las necesidades de investigación, que ahora recién estamos terminando una encuesta con regantes de todo el país, y aparecen diversas respuestas desde investigación de los costos, que es algo que no es posible, o bueno, hay que bajar los costos de UTE, o cosas que no es fácil levantar la demanda completa de investigación y poder decir, bueno, vamos a contratar a este instituto o línea o este otro experto para... Estas son todas las demandas de investigación que precisa el país. Entonces eso también hay que relevarlo, porque es un sector nuevo en el país. Transferencia de conocimiento, la investigación que existe a veces no llega al productor, no se sabe que existe, los productores dicen no estamos sabiendo de esto, falta de esto, y en realidad la información está, pero hay que acercársela, hay que hacer extensión, hay que ir predio a predio. Entonces se ha trabajado mucho durante todo el año pasado